Bienvenidos a Oblivion. El día de hoy quiero platicarles cómo imprimí y pinté este Gandalf que Orc King Studio compartió conmigo. Primero les mostraré cómo preparé las piezas para imprimirlas. Después les diré cómo pinté la miniatura en menos de 90 minutos usando la técnica de Wet Blending. Y finalmente llevaremos el proyecto al siguiente nivel con un sutil OSL. Orc King Studio proporciona archivos imprimibles para miniaturas a través de un servicio de suscripción mensual. Por $10 mensuales ganas acceso a un set de modelos con un tema diferente cada mes. El tema de agosto es un día en la comarca. Y las miniaturas representan las actividades de algunos personajes durante la fiesta de cumpleaños de Bilbo. El archivo que me enviaron viene separado en 3 piezas para facilitar su impresión. Sin embargo, antes de enviarlo a la Lego Mars, tuve que colocarles soportes. Incliné la figura dejándola boca arriba. Generalmente, la cara es lo que llama más la atención en una miniatura, así que lo último que queremos es ponerle soportes que puedan dejar marcas al momento de ser removidos. Además, al inclinarla de esta manera, la mayoría de los puntos de unión quedarán atrás y abajo de la miniatura. Después de abrir los archivos en Chitubox, tenemos que dar clic en la pestaña de soportes. Al lado derecho de la pantalla tenemos una línea vertical con 2 topes. Esta herramienta nos sirve para previsualizar la forma en la que se va a imprimir nuestro modelo. Para colocar los soportes de forma manual, necesitamos bajar el tope superior hasta 0 y poco a poco ir subiendo. Siempre que veamos una pieza flotando, debemos añadir un soporte en ella. Estas partes flotantes comienzan a formarse fuera de la masa central del objeto, pero en capas superiores se unirán a él. Si no le ponemos soportes, al momento de que la plataforma de impresión se levante, estas piezas se quedarán adheridas al fondo del tanque de resina, provocando errores de impresión. Con estas opciones, podemos variar el tamaño de los soportes. Mi recomendación es primero colocar algunos grandes. Después podemos cambiar a los pequeños para que los puntos de unión sean menos visibles. Notarán que algunas zonas del modelo se ven de color rojo. Estas son las zonas que el programa detecta como más difíciles de imprimir, así que es buena idea colocar algunos soportes en ellas, para asegurarnos de que todo salga de la mejor manera posible. Es un proceso tedioso y cansado, pero he aprendido a la mala que es mejor invertir el tiempo frente al monitor de la computadora que frente a la tarja limpiando el tanque después de una impresión fallida. Una impresión perfecta en el primer intento fue la recompensa de invertir unos 45 minutos en Chitubox. ¿O no? Hace un par de semanas conseguí un limpiador ultrasónico con la idea de utilizarlo para mis aerógrafos, pero no pasó mucho tiempo para que comenzara a usarlo para limpiar también las impresiones.
lo que hago es colocar las piezas en un vaso con alcohol isopropílico, el cual meto al tanque junto con un poco de agua. Esto me ha servido tanto para no contaminar el tanque con resina y poderlo seguir usando para limpiar los aerógrafos, como para recortar gastos, pues anteriormente utilizaba mucho más alcohol para limpiar las piezas, usando los toppers herméticos, como pueden ver en el episodio número 19. Luego de curar las impresiones por unos minutos con luz ultravioleta, las piezas quedaron listas para pasar a la mesa de trabajo. Para remover los soportes, utilicé lijas y un X-Acto. Al cortar los soportes, procuré hacerlo de forma que la navaja siempre se alejara de mis dedos para evitar cortarme y al mismo tiempo para evitar dañar el modelo. Al limpiar la base me di cuenta de que la impresión no había sido tan perfecta como yo creía. La vara que debería unir el petardo de dragón con la base no se imprimió correctamente, y este quedó unido únicamente por los soportes. Para repararlo, tuve que taladrar pequeños orificios tanto en el petardo como en la base. Y utilizar un trozo de alambre para sustituir la vara que no se imprimió. Después de limpiar el modelo, lo preparé con primer negro brillante. Dejé que la imprimación secara unas 8 horas y después marqué una luz cenital con tinta blanca de la marca Liquitex. Necesitaba terminar este proyecto lo antes posible, para poder publicar el video antes del fin de mes. Por lo tanto, este trabajo de pintura necesitaba ser rápido, pero al mismo tiempo tener un impacto en el espectador. Unos cuantos colores shifter me ayudaron a lograr esto. Nebula Cooper para el dragón, Dark Green Tin, Burning Gold y Electric Blue Intense Violet para el resto de la pirotecnia. No quería usar un solo color para la ropa de Gandalf, así que lo que hice fue mezclar marrón cubierta, que a pesar del nombre en realidad es un gris cálido, con azul eléctrico, púrpura hechicero, carne pálida y tinta verde, consiguiendo varios tonos grisáceos. Después agregué un poco de negro a estos colores para crear sombras y blanco para hacer las luces. Decidí que era el momento perfecto para probar la técnica de wet blending. Esta consiste en aplicar dos colores y después unificarlos directamente en la miniatura con un pincel limpio pero húmedo. En el primer paso usé los colores neutros y las sombras. Un poco de retardante o flow improver ayuda a evitar que la pintura se seque muy rápido.
Mientras lo estaba pintando, me di cuenta de que podía usar a este Gandalf como un token de mago para el juego de Blood Bowl, pero hablaremos de eso más adelante. Mientras tanto, hice otra transición en el báculo con ocre denso y correa de cuero. Puse Nun Oil sobre los grises para acentuar aún más las sombras. Mientras secaba, hice otra transición húmeda sobre el humo del petardo, usando blanco ártico, verde fluo y verde malicioso. Las costuras del traje las pinté con carne élfica perfilé todas las piezas con las luces que ya había preparado anteriormente. Hice una veladura con Rage Red de Ronin, para enrojecer ligeramente la nariz y los nudillos. Utilizando un pincel para detalle de Army Painter, pinté los ojos y las luces de la cara. No estaba del todo contento con cómo se veía el humo. En mi opinión, necesitaba unos toques de color gris para dar la apariencia de ser humo iluminado por el fuego verde. Pensé en resolverlo aplicando gris con pincel seco, pero para este momento estaba muy contento con los resultados obtenidos, tanto con los shifters como con el wet blending. Así que me animé a intentar algo diferente. Apothecary White. El resultado que obtuve con esta pintura contrast simplemente me encantó. Después de colocar el sombrero, Gandalf estaba terminado. Pero como dije, quería que este proyecto destacara a pesar de la sencillez en el trabajo de pintura. En los últimos días he estado practicando el OSL. Esto se trata de representar con pintura la luz que emana de un objeto. Un efecto que, en mi opinión, cuando se logra adecuadamente, tiene la capacidad de elevar tu trabajo de pintura, además de ser una herramienta poderosísima para contar historias en tus proyectos. Este fue mi primer intento de luz que emana de un objeto. La lámpara verde ilumina todo a su alrededor. Es importante tomar en cuenta que la luz es más intensa mientras más cerca está del objeto del que proviene. Y también es importante considerar la reflectividad de los objetos. La luz no se reflejaría de la misma forma sobre el hueso que sobre el metal o la tela. Si algo aprendí de este ejercicio, es que al momento de trabajar el OSL, menos cantidad proporciona más calidad. Lo último que quieres es hacer muy intenso o muy grande el brillo del objeto.
Esto puede distraer la atención del espectador, además de hacer que el trabajo previo se vuelva tiempo perdido. Con verde asqueroso muy diluido, delimité todas las zonas que consideré se iluminarían, tomando en cuenta como punto de origen la base del petardo, y resalté las zonas más cercanas a este punto con verde bilis. Para acentuar aún más el efecto, volví a perfilar todos los bordes dentro de la zona iluminada con verde bilis mezclado con un poco de blanco calavera. Lo único que hacía falta era la base. Pinté las mechas con ocre denso, Agrax Earthshade y amarillo pálido. Las bases de mis figuras de Blood Bowl están hechas con corcho. De esta manera conseguí dar el efecto de que cada miniatura está parada sobre un trozo arrancado del campo, que por cierto, intenta parecer un pantano. Buscando conseguir algo similar, cubrí la orilla de la base con pasta arenisca de Vallejo. En esta escena, Gandalf está muy lejos de las ciénegas de Emyn Muil. Él está en la comarca, donde todo está cubierto por una tupida capa de pasto verde. Así que esta base necesitaba ser cubierta con Fine Turf de Woodland Cynics, para dar esa sensación de pasto húmedo, aire fresco y brisa templada. Los matorrales que le puse también son diferentes al resto de las otras miniaturas. Pero al final, creo que valió la pena el sacrificio de la disparidad con tal de contar la historia correcta. En próximas entregas les mostraré otros ejercicios de OSL que he estado haciendo. No olviden suscribirse al canal, dejar un pulgar arriba, compartir el video si te gustó y preguntarme cualquier duda que tengas de este proyecto en la sección de comentarios. Siempre intento responder lo más rápido y mejor posible. Si el contenido que comparto te parece informativo o entretenido y quieres ayudarme a continuar haciéndolo, te invito a revisar mi página de Patreon. En ella, a través de una pequeña aportación mensual, puedes ayudarme a continuar mejorando la calidad de mis videos, pues la totalidad de los fondos recaudados en esa plataforma serán empleados para la adquisición y mejora de equipo de grabación y edición. Tampoco olvides visitar la página de Orc King Studio. Los enlaces, como siempre, los puedes encontrar en la caja de descripción.
junto con una colección de enlaces a tiendas, páginas y canales que recomiendo. Eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en la siguiente entrega, o si lo prefieres, búscame en las transmisiones que hago en vivo todos los lunes, miércoles y viernes aproximadamente a las 11 de la mañana. Mientras tanto, recuerda, cuenta una historia, dale algo que ver a tu espectador e inspira a los demás con tu trabajo. Hasta luego.